Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando entonces el primer encuentro sincrónico de gerencia estratégica, perdón. ¿Cómo han estado? Siempre me gusta pues como empezar la clase pues preguntándole cómo les ha ido con la plataforma, con las actividades. A ver, cuéntenme, ¿han tenido de pronto alguna dificultad eh, o, o todo pues ha sido bien? ¿Qué tengo para decirles esta semana? Esta semana, bueno, ya califiqué pues como los trabajos, este fin de tienen entonces una evaluacióncita para que lo tengan presente. Entonces hoy lo que voy a hacer, bueno, como un aspecto pues general en términos de las temáticas pues como de esta unidad, pero también me voy a adelantar un poquito con un trabajo que tienen para la segunda unidad. Entonces, como nos volvemos a encontrar en 15 días, y para esa semana ya van a estar como abarcando, Sebastián León. o creo que hasta puede que lo estén entregando, entonces sí quiero como al menos mencionarles a grandes rasgos de qué se trata. ¿Listo? Entonces, tenemos gerencia estratégica. Bueno, a mí ya me conocen de cierta forma por allá en los videitos que les dejé pues en la plataforma. Siempre pues mi correo de contacto, muchachos, por si pasa algo pues o tienen algún inconveniente en algún momento. Bueno, por allá también yo les tengo entonces unos videitos en cada unidad, como grandes rasgos lo que implica pues cada unidad. Quise rescatar como de esa explicación este aspecto pues o este cuadrito que me parece bien interesante en términos del camino de la estrategia. Hay que empezar por qué son las estrategias, ¿cierto? Muy, muy, muy interesantes y es como todas las acciones que digamos están encaminadas para el logro de unos objetivos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de cuáles son esos objetivos, tenemos aquí unos elementos puntuales donde digamos están aquí pues en este gráfico como en dos extremos, pero realmente van siempre de la mano, ¿cierto? Tenemos entonces una misión y unos valores donde tenemos que la misión es que lo que me define, ¿cierto? Me define como institución, como organización, lo que define qué hago, cómo, en qué momentos, para qué mercado, ¿cierto? Entonces delimita un funcionamiento de lo que es mi organización. Hay un aspecto pues interesante que aquí tenemos pues como los valores, ese pues es un tema pues bien profundo que bueno, de cierta forma lo vamos a ir hablando como todo este aspecto de valores, cultura organizacional también va delimitando cierto funcionamiento de la organización, ¿cierto? Sin embargo, tenemos que a partir entonces de esa misión y valores, es decir, lo que yo soy, tenemos que estar haciendo de forma constante un análisis situacional. Ojo, ese análisis situacional, de cierta forma viene entonces muy enlazado al trabajo que ustedes van a hacer, el que yo quiero de cierta forma abarcar una partecita pues como para que no queden tan en el aire cuando lo tenga que abarcar. Cierto, ese análisis situacional, pues bien el nombre lo dice, bueno, en un momento determinado, en ciertos momentos determinados, cómo estoy funcionando, cómo está funcionando mi mercado, qué está pasando internamente, eh, qué tan completo estoy para el logro de mis objetivos, ¿cierto? Entonces, ojo, bueno, hay algo entonces importante. Tenemos entonces esa base o ese comienzo en términos de lo que es mi misión, pero entonces tenemos en la otra punta, por allá, miren, lo vemos, mi visión, ¿cierto? Esta visión generalmente está delimitada a través de, digamos, del tiempo a largo plazo. Entonces, cómo quiero estar? ¿Cómo me quiero representar en el mercado? ¿Cómo quiero ser visto? ¿Cómo quiero ser reconocido en mi mercado? Entonces, en ese orden de ideas, generalmente, cuando hablamos de visión, pues generalmente ser el mejor, ser el mayor en X mercados, ser el más representativo, tener el mejor comportamiento en X cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queremos ser en un momento dado? Sin embargo, esa visión pues generalmente está para 5 o 6 años, ¿cierto? Entonces yo en el lapso de ese tiempo tengo que determinar
ahora sí, entonces unos planes de acción, unas estrategias que me delimiten un plan de acción a través del tiempo de forma que yo pudiese lograr esa visión, pues en ese momento pues que yo determiné, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia realmente, digamos, de todo este proceso, de todo este camino. En ese análisis situacional, entonces, listo, yo empiezo a definir, bueno, empiezo a visualizar esa visión y empiezo a definir esas estrategias por las cuales yo puedo llegar allá. Miren, siempre habrán unos elementos, bueno, unos entornos, todas las empresas tienen unos entornos externos e internos que de una u otra manera facilitan o no el comportamiento de la organización y el logro de los objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo que ser muy consciente y muy objetivo en este tipo de análisis. No me voy a quedar mucho aquí porque entonces lo voy a explicar en el trabajo. Además que, bueno, tengo otras cosas para decirles en este aspecto. Tenemos entonces unos objetivos estratégicos y unas estrategias. De hecho, primero por eso yo planteo dichos objetivos a la luz de esa visión. De cierta forma, hay que entrar a mirar que, digamos, todo el aspecto, digamos, estratégico se hace desde la cabeza de las organizaciones, ¿cierto? Es decir, desde la junta directiva, los gerentes, el gerente general, desde allí es que se delimita, digamos, este camino. Sin embargo, tiene que ser a través de diferentes estructuras de la organización que se ejecuten, es decir, pese a que sea la alta gerencia la que ejecute este camino o delimite este camino, no quiere decir que la alta gerencia solos los van a lograr, ¿cierto? Entonces ahí tiene que haber un esfuerzo mancomunado de toda la organización para que en efecto se cumpla. Entonces, cuando yo les hablo de diferentes estructuras o perspectivas de la organización, entonces hay que hablar de elemento operativo, táctico y estratégico. Entonces estamos diciendo, la estrategia es el top, de donde vienen toda esta línea, pero quienes tienen la mayor responsabilidad de ejecutarlas es desde el aspecto operativo y táctico. Miren, cuando hablamos de ese ámbito operativo, indudablemente hay que hablar del corto plazo, ¿sí? Ese ámbito operativo implica mi día a día, cómo funciono en mi día a día. Entonces, miren que esas estrategias a veces son, bueno, o esos objetivos son muy importantes, son muy interesantes, pero los vemos muy lejanos. Entonces, también es allí, digamos, como el objetivo de que ellos también puedan bajarlos a esas otras perspectivas de la organización, pues para que no, es que esos objetivos solo los pueden lograr otras personas, otras áreas. Entonces, a veces las personas, digamos, en términos del operativo, no sienten ese sentido de pertenencia no solamente por la organización, sino también por esos objetivos y esa visión. Realmente no se sienten identificados con ella y no saben cómo desde su puesto de trabajo, por ejemplo, pueden hacer, digamos, de que estos elementos se cumplan. Entonces, mira que es bien importante. Entonces, el término operativo, el día a día. Cuando hablamos del aspecto táctico, hablamos de un mediano plazo. Entonces, listo, hablamos de otro componente, un ámbito un poquito mayor, que pueden ser entonces los jefes de área, los jefes de procesos. Entonces, son ellos los que de cierta forma entonces van identificando qué tanto se está trabajando, qué tanto se están cumpliendo esos objetivos de corto y mediano plazo. Si no se están cumpliendo, ¿qué está haciendo falta? ¿Cierto? Entonces ellos son como un puente entre ese aspecto estratégico, pero ese aspecto también operativo. Entonces lo que está haciendo falta también ir a la cabeza y hacer esos requerimientos que están haciendo falta para que los demás los cumplan. Entonces, miren, como lo interesante también de esta estructura, ¿cierto? Y cómo indudablemente todos, digamos, en un mismo esfuerzo se llega al logro, digamos, de esa visión. ¿Sí? Aunque no digamos pues que la visión en sí misma pues es como el objetivo fundamental, no, ese no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental de todas las empresas será ¿cuál? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Qué se les ocurre?
A ver, por aquí alguien me escribió. Vamos a ver. Utilidad, claro, absolutamente. Entonces, todo el aspecto en términos de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, en el día a día nosotros hacemos un esfuerzo gigantesco para llegar al mercado, para satisfacer a los consumidores, pero que eso entonces se retorne en la organización en términos eh, financieros, ¿sí? Entonces, ojo, que la visión es claro, es un aspecto fundamental dentro de las organizaciones pues claro, si se supone que si yo la cumplo, es decir, si yo soy el mejor, el más representativo, el que tiene mayor mercado, entonces estoy cumpliendo ese tema financiero, listo, pero entonces en mi corto, mediano y largo plazo, pues bueno, ese siempre será el interés último de todos los accionistas, los dueños, sí, y demás. Y bueno, también de todos los que hacen parte pues de la organización, que hacemos sin trabajo. Perdón. Tenemos entonces, tenemos que digamos esa gerencia estratégica que bien les venía hablando ahorita, se da desde qué, del top de las organizaciones. Sí tenemos unas estrategias, pero debe existir una gerencia que se encargue de recopilar, de vigilar esa información, pues primero para actualizar la visión cuando sea necesaria, es decir, o para identificar si, bueno, ya pasaron los 7 años y no la cumplimos. Entonces, poder identificar por qué no la cumplimos, qué sucedió, ¿cierto? De allí a un plan estratégico y por qué, digamos, la importancia de tenerlo. ¿Sí? Tenemos entonces que esa gerencia estratégica, esto lo traje pues como el módulo porque me pareció supremamente importante. Tenemos entonces la identificación de amenazas y oportunidades externas de una empresa. Vemos, esto de hecho es una metodología. Yo creo que de pronto en algún momento o en otras asignaturas ya la habrán escuchado, que es la DOFA, ¿cierto? Entonces la DOFA son una serie de elementos externos e internos que hacen que las organizaciones puedan identificarlas y puedan trabajar sobre ellas y generar unas estrategias. Cuando hablamos de las amenazas y oportunidades, hablamos del aspecto externo a la organización, ¿cierto? Entonces, ¿cómo a partir de una serie de elementos como son, qué sé yo, aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, culturales, ¿sí? ¿Qué otra cosa podría ser? Ambientales y bueno, otros elementos que se me puedan escapar en este momento. Miren, de alguna u otra forma, desde su comportamiento, en algunos momentos se pueden convertir en oportunidades para mí o por el contrario, pueden ser amenazas en ciertos momentos. A ver, un ejemplo puntualmente, bueno, ahorita estamos en una época pues supremamente atípica, ¿cierto? Con todo el aspecto entonces, por ejemplo, del coronavirus. En ese orden de ideas, el aspecto externo, es decir, en términos de oportunidades y amenazas, se vino a modificar mucho, porque digamos en el comportamiento normal de las organizaciones, podían estar muy fácilmente identificadas, ahorita no, han cambiado porque el comportamiento externo cambió. Miren, podemos hablar desde las políticas económicas y bueno, ojo, políticas, es decir, gubernamentales que obviamente afectan el tema económico. Entonces, miren nomás las decisiones en términos de normatividad, horarios, distinción de qué sectores o qué industrias funcionan o no funcionan ahorita, cuáles pueden salir a trabajar o no. Eso ya se convierte en un momento o en una oportunidad si yo estoy en esas industrias que ahorita pueden salir a trabajar o por el contrario una amenaza que en estos momentos no tiene el aval todavía del gobierno para que lo haga. Listo, ese es un ejemplo, por así decirlo. Igual después la seguiremos retomando. Para la segunda unidad, el aspecto es el entorno de las organizaciones, entonces allá haremos mucho más énfasis en ello. Tenemos las debilidades y fortalezas que son elementos internos, es decir, desde esa lectura que yo hago y esa validación en el mercado de, bueno, ojo, recordemos, todas las empresas entonces sacan productos y servicios al mercado, a los consumidores, pues en teoría para satisfacerlo, entonces tiene que haber pues siempre, digamos,
una lectura del entorno todo el tiempo, es decir, de ese consumidor, para que de esa forma yo determine si internamente estoy cumpliendo pues con esos requerimientos en términos de qué, pues qué podrá ser calidad, tiempos, momentos en que recibe el producto, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, yo determino también unas fortalezas y unas debilidades. Entonces, ¿cuáles pudieran ser? Entonces, tengo muy buenos empleados, es decir, proactivos, muy inteligentes, están pues como al pie del cañón todo el tiempo, pero una debilidad es que la empresa no tiene procesos mm, de desarrollo para los empleados, ¿sí? Entonces no le saca provecho realmente, pues digamos, a todo su potencial. Entonces, miren, tengo buen talento humano, pero no existen propuestas que desarrollen ese talento humano dentro de la organización, ¿sí? Entonces, ahí hay dos elementos. Si desde, por ejemplo, una oportunidad externa, yo en el ámbito tecnológico encuentro que hay una innovación interesante para mi sector, pero desde una debilidad yo puedo definir que no tengo muy buen capital de trabajo para aprovechar ciertas oportunidades en el ámbito tecnológico, pues y en estos momentos no las puedo adquirir. ¿Sí? Entonces, miren, como de cierta forma también voy viendo y alineando cómo desde el aspecto externo e interno confluyo, ¿cierto? Participo, que indudablemente esto siempre va a suceder. En ese orden de ideas tenemos entonces el establecimiento de misiones de una compañía. ¿Por qué digo misiones? Pues porque generalmente, pues listo, pues está bien que sea una, qué sé yo, hacer bolsos de cuero con X características para tal mercado, ¿cierto? Pero detrás de eso sabemos que hay toda una serie de objetivos, que bueno, es lo que sigue, fijación de objetivos, pero esa misión, de cierta forma, a pesar de que el aspecto fundamental sea el producto, también va a estar alineando aspectos como procesos, talento humano, ¿sí? Que no solamente son objetivos, sino que son iguales de fuerte a esa misión que estamos prometiendo. De hecho, hay una teoría bien interesante que es la gestión basada en el valor. La gestión basada en el valor dice, sí, el interés de todas las empresas pues está en términos, o en un tema financiero, pero ojalá sea a través, digamos, un proceso organizacional interesante donde eh, todos tengan una relevancia en términos de la importancia para ese resultado final, es decir, tener empleados satisfechos, tener buenos procesos, tener presente mis consumidores o mis clientes en términos de sus requerimientos y digamos, en ese orden de ideas, el tema financiero sería mucho más fácil, pues, como de llegar, ¿cierto? Entonces, miren, allí se van delimitando sus objetivos, el desarrollo de unas estrategias alternativas, porque, miren, muchachos, si bien es cierto, hay algo también o un trabajo muy importante desde la gerencia estratégica y es que debe tener plan A, plan B, C, D y hasta la Z si es necesario, porque el entorno puede cambiar en cualquier momento. Y eso que, pues, miren, en definitiva, la situación que estamos viviendo, eso no iba a estar en el plan de nadie, ¿sí? Pero de cierta forma, yo debía tener contemplado un panorama supremamente complejo en el que no la tuviera fácil. ¿Qué aspectos puedo hacer? ¿Sí? ¿Cómo podría retomar mi trabajo? Entonces, ese desarrollo de estrategias alternativas van muy enfocadas a eso. Listo, entonces, o el proyecto, perdón, la empresa va a generar un proyecto de inversión. Entonces, diferentes alternativas de cómo pudiera ejecutarse ese proyecto, ¿sí? Vamos a hacer un plan de desarrollo para los empleados, listo, pero ¿qué será lo mejor? ¿Cuál será la mejor opción? Porque, ojo, planes de desarrollo hay muchos, ¿cierto? Muchas alternativas, desde lo más económico hasta lo más costoso. ¿Qué puede ser lo más objetivo para mí? ¿Sí? En mi organización, la base, digamos, fundamental de empleados son de qué características o de qué categoría de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos, o por ejemplo, la capacitación entonces se determina de acuerdo a los equipos de trabajo como se desempeñen. Entonces, por ejemplo, los vendedores tienen una capacitación distinta que los operativos, ¿cierto? Entonces, es decir, yo quiero incentivar diferentes habilidades en cada uno de esos equipos y probablemente, pues, no sea a través de la misma capacitación, ¿cierto? Entonces, miren,
digamos, este aspecto de estrategias también me puede diferenciar cosas muy pequeñas, pero también cosas muy grandes, ¿sí? Tenemos entonces también el análisis de dichas alternativas, aunque de cierta forma, bueno, ese análisis siempre va a estar demarcado, muchachos, en su gran mayoría, costo-beneficio, ¿sí? Entonces, bueno, ¿eso cuánto le va a costar a la empresa? Y cómo nos va a beneficiar, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a ver representado? Ojo, no necesariamente pues el beneficio tenga que ser un tema económico, aunque bueno, muchos en su mayoría si no lo van a ver así, no lo hacen o no lo ejecutan. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos del personal, ojalá no fuera pues solamente el tema como económico para tomar dicha decisión, ¿cierto? Sin embargo, pasa. Finalmente tenemos la decisión de cuáles escoger, entonces puede que, bueno, yo identifique que, que ese proceso de capacitación pues va a ser muy costoso, entonces no, yo lo voy a hacer paulatinamente, entonces lo vamos a hacer por grupos de trabajo y dependiendo como los resultados que se vayan obteniendo, pues se sigue aplicando o no, válido. Miren, por ejemplo, los procesos de coaching. De hecho, esos procesos son bien costosos. Entonces, generalmente las empresas cuando van a hacer este tipo de procesos, los hacen en un aspecto gerencial, es decir, lo hacen con la cabeza de la organización, los gerentes, los gerentes de área, el gerente general, ¿sí? Pero nunca como con cargos operativos ni básicos, por lo costoso que sucede, que pues que suele ser ese tipo de procesos. De cierta forma, pues es lamentable porque es un elemento súper interesante para aplicarlo en toda la organización, pero también es válido que, bueno, el dinero es un recurso en ciertas ocasiones escaso y que, bueno, hay que tomar ciertas decisiones en ciertos momentos. ¿Qué más tenemos desde la gerencia estratégica? Hoy pues que es como nuestra base, permite organizar información cualitativa y cuantitativa, entonces bueno, aquí hay algo muy interesante. ¿Qué será esa información cualitativa? Ahorita hablábamos entonces de un análisis del entorno, ¿cierto? Para determinar la DOFA, entonces unas amenazas, unas oportunidades, unas debilidades y unas fortalezas, ¿cierto? Entonces esa en general es una información cualitativa. Miren, la DOFA es no más una herramienta, pero yo puedo estar, o una metodología, pero yo puedo hacer también muchos otros análisis, pues y que no tengan que estar determinados pues como en dicha herramienta. Sin embargo, ¿qué sí es importante? Que yo esté atento a mi mercado, cómo está funcionando, qué le pasó a mis competidores. Y ojo, hablamos de lo cual, pero cuando yo ya quiero saber a mayor profundidad qué pasa, entonces, bueno, ¿cómo le está yendo a mi competencia? Pero eso en términos numéricos, ¿cómo es? ¿Cierto? ¿Cómo está cuantificado? Y eso en comparación de mi funcionamiento, ¿cómo se determina? Entonces, miren muchachos, que esta información cuantitativa apoya, eh, sustenta dicha información cualitativa. Listo, esta información quali y quanti van muy de la mano. Si bien hay información cualitativa que es importante, ojalá siempre tuviéramos información cuantitativa para soportarla. ¿Sí? Y ojo, y también al revés, si tenemos información cuantitativa, ve, imagínese que nuestro sector está aportando al Producto Interno Bruto en tanto. Ve, ¿y cuántas empresas entonces existen en esa industria? Ah, bueno, existen 250 y nosotros estamos en el puesto 100. Entonces, ojo, miren, siempre de la mano, cuantitativa, cualitativa, así tengamos el dato numérico, también esa explicación. Y entonces, ¿eso qué significa? Y entonces, ¿qué decisiones pudiese tomar a partir de esos datos? ¿Sí? Entonces es bien importante. Si bien esta información cualitativa y cuantitativa hasta este momento la he orientado hacia aspectos externos, estamos hablando del entorno externo, ojo, obvio, también va a estar delimitada desde mí. Y este sí es supremamente interesante porque, claro, estos datos son de primera mano, es mi información. Entonces, todo el elemento financiero, por ejemplo, cada vez que termina un periodo contable, será importante determinar
esos resultados qué significan, qué implicaron, ese aumento de las ventas, qué tan bueno es. Ojo, ¿por qué lo digo? Pues usted me puede decir, pues el aumento de las ventas siempre va a ser bueno. Sí, pero va a ser también importante determinar cómo fue. Me explico, entonces, aumenté las ventas en un 30%. Listo, súper. Pero ¿cómo se vieron reflejadas esas ventas? Ah, bueno, de ese 30%, el 10% fue de contado y el 20% a crédito. Ah, eso ya también me está contando otra historia, listo, porque eso en términos, por ejemplo, de liquidez, me dice que yo no tengo el dinero, todo ese dinero en el corto plazo, ¿sí? ¿Qué obtuve realmente? Ese 10% adicional que vendí de contado. El resto, ojo, no quiero decir tampoco que esté mal que sea crédito. El crédito nunca es malo, además recuerden que también yo voy a percibir un interés por esos elementos que se vendan a crédito. Sin embargo, lo que sí es importante que yo le haga un seguimiento, por ejemplo, a ese crédito, que en efecto yo sí esté percibiendo el valor de forma constante, ¿sí? Que yo sí esté recuperando mi cartera. Entonces, miren también las incidencias, ¿cierto? Yo tengo que saber, pues si bien aumenté mis ventas, también es la particularidad de ese aumento, ¿sí? Cómo se vieron reflejados y por qué. Entonces, eso también es supremamente importante. Miren, entonces el dato, pero también la explicación. Ojalá todo desde el aspecto externo e interno tenga esa variable, esa característica. Eh, nada, esto es supremamente importante pues para la toma de decisiones, eso pues no, no es un secreto para nadie, vale la pena pues mencionarlo. ¿Qué más tenemos? Permite el monitoreo continuo de los hechos y las tendencias internas y externas, nada alejado entonces de lo que yo les vengo diciendo. Entonces, si son de afuera, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa con mi mercado? Miren, cuando hablamos entonces, por ejemplo, de hechos y tendencias pues internas, nada, lo que bien les venía diciendo, muy fácil, información financiera, esa es la información pues más verídica que yo necesito para identificar qué tan bien o no me estoy comportando. Además, porque, ojo, ese es, digamos, el marco general. Ya si yo quiero saber un marco más profundo, entonces, venga, entonces, listo, ahorita hablamos de las ventas, hablemos, por ejemplo, de los costos. Bueno, obvio, si las ventas aumentaron, los costos también tuvieron que haber aumentado, pero entonces en la misma proporción o en distinta. Porque, ojo, uno mínimamente espera que si las ventas aumentaron el 30%, pues uno espera que los costos aumenten medianamente en esa proporción, pero si usted me dice, no, pero los costos aumentaron un 40, un 50, entonces aquí estamos en problemas. Venga, pero ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué subieron los costos? Y ojo, los costos están relacionados en términos de mano de obra, insumos, entonces miren el análisis tan profundo que tengo que hacer, ¿cierto? Cuando hablamos del externo, pues aquí en duda, pues tiene que ser información pues de afuera. Generalmente yo no todo el tiempo puedo estar sacando información, digamos, de primera mano, sino que información que sacan los bancos, por ejemplo, Bancolombia, ellos sacan informes económicos diarios, semanales, mensuales, y no solamente hablan del sector financiero, sino de todas las industrias en general. Entonces, por ejemplo, ese es una información confiable e interesante, ¿cierto? A veces los sectores también sacan pues como sus perspectivas sobre lo que va a pasar en el mercado. Entonces, bueno, es bueno también identificar ese aspecto. De modo que llegamos entonces a este último punto donde me dicen, proporciona el marco teórico. Entonces, ¿el marco teórico para qué? Para determinar el funcionamiento entonces de mi organización y la participación en el mercado, ¿cierto? ¿Cómo estoy fluyendo o confluyendo con ese mercado? ¿Cómo desde mi comportamiento puedo seguir vigente, latente en ese mercado, seguir compitiendo, estando actual para esos consumidores? Sí, por eso es que hoy en día, muchachos, en general vemos que casi todas las empresas, el común denominador es la innovación, es decir, constantemente están sacando productos, servicios nuevos, pues para seguir estando como atentos a ese mercado. Entonces, nada, supremamente importante esa lectura. Miren, desde la gerencia estratégica o desde la gestión estratégica no es más que
esa persona que está dentro de las organizaciones y que tiene la responsabilidad de alinear todos esos elementos externos e internos y que confluyan en pro de los objetivos de la organización. Eso es supremamente importante, porque ojo, si mis objetivos están por un lado y el mercado está por otro, nos toca cambiar de decisiones, ¿cierto? Entonces, venga, tenemos que ir para donde está yendo el mercado. O si vamos a sacar algo supremamente nuevo e innovador, ¿cómo el mercado nos va a seguir? Porque, ojo, no voy a decir pues que todo el tiempo son las empresas que se están adaptando a los mercados, no necesariamente, ya sabemos que hay muchas empresas que nos ponen esa que nosotros los consumidores le llevemos la marcha, ¿cierto? Que seamos nosotros los que nos tengamos que adaptar a ellos, especialmente las de tecnología, ¿cierto? Ellos son pues como expertos en ese elemento. Chicos, ese era como el tema pues en general que les quería decir, igual por allá en la unidad yo ya les había dejado también un videito, entonces nada, antes de pronto de que me hagan preguntas, sí quiero como mostrarles, este trabajo hace parte de la segunda unidad, ¿sí? Sino que yo creo que para el próximo encuentro esto ya está muy encima, si bien no recuerdo si de pronto ya lo entregaron, están por entregarlo, entonces sí quería como explicarlos, esto hace referencia solamente al entorno externo e interno de la organización. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer para una organización. Ustedes deben elegir una empresa, ojalá pues que conozcan para que no sea algo pues como tan lejano, ¿sí? Y entiendan más como dicha información. Ojo muchachos, que aquí tengo que ser muy enfática. Cuando hablamos de los aspectos externos, es decir, el análisis externo de la industria, chicos, no es la empresa, que usted no me puede decir, la empresa funciona así con este elemento, no. La empresa, por ejemplo, en lo político, que me pasa mucho, la empresa tiene estas políticas, no, no son las de la empresa, son las del Estado en términos país, en Colombia, cuáles políticas favorecen o no esa empresa que usted está trabajando, que usted está analizando. Ojo, yo sé que puede que esa información a profundidad no la sepamos, pero a grandes rasgos uno sí sabe pues que, por ejemplo, qué sé yo, el sector agrícola. Entonces ellos tienen que cumplir una normatividad muy específica en términos del riego, cómo manejen los campos, cómo es todo el tema pues animal, sí, es decir, si hay una normatividad general que uno sí puede ser consultada desde afuera, es decir, en internet yo la puedo encontrar, ¿sí? Entonces, ojo, miren, por eso aquí con cada uno yo les cuento, entonces cuando hablamos de factores económicos, variables, esta descripción, muchachos, ustedes no la tienen que hacer. Esta descripción es para que usted sepa qué va en el punto. Entonces, ¿qué les digo? Variables macroeconómicas que evalúan la situación actual y futura de la economía. Esto no quiere decir que todo le impacte a la empresa que usted está trabajando. Esto es un ejemplo. Entonces, yo puedo decir que para la empresa que yo estoy analizando, la inflación, es decir, la inflación le impacta prácticamente a todas, pero yo veo pues como un énfasis bien fuerte. Entonces, la inflación es supremamente importante, puesto que impacta la capacidad de compra de los consumidores. Entonces, el hecho de que la inflación esté alta quiere decir que el poder adquisitivo disminuye y los productos de esta empresa no son de primera necesidad, entonces probablemente se van a ver afectados. ¿Sí? Miren, es un análisis general. No estoy hablando ni siquiera de una empresa en particular. Miren, por ejemplo, la tasa de desempleo. Esta afecta a todas, casi que por lo mismo que la inflación. Entonces, el nivel de ingreso de las familias disminuye. Entonces, no van a poder hacer las mismas compras a las cuales están, digamos, habituados. ¿Cierto? Entonces, ojo, en términos de las variables económicas, determinar cómo ciertos comportamientos de algunas variables le afectan o no. Por ejemplo, hay unas empresas que si exportan o importan, el dólar les afecta mucho, ¿sí? O poco, ya cada uno mira. Otro, por ejemplo, sociocultural, miren que hablamos densidad de la población, tasa de natalidad, nivel educativo. Entonces, ¿cómo esas variables pueden favorecer o no que la gente compre el producto de la empresa que yo estoy analizando? Entonces, si necesita ser personas con un nivel educativo puntualmente o no necesariamente, este producto es para todas las personas. Sin embargo, en la tasa de natalidad
ha disminuido. Entonces, a través de las generaciones ya somos más poquitos, entonces la empresa le toca hacer más esfuerzos para llegar a más mercado, ¿sí? Y no al que siempre ha estado acostumbrado, por ejemplo. Entonces, miren, no estoy hablando de la empresa en particular, sino afuera. ¿Cómo funciona afuera? Valores sociales, bueno, chicos, no es que tengan que ejecutar cada una, es lo que le aplica, es desde su análisis, qué le puede aplicar a la organización y de qué forma, ¿sí? En el aspecto político, bueno, ahorita ya lo mencioné, el político y el legal son muy parecidos, porque de cierta forma, pues desde el Estado es que se convergen esas políticas y desde lo legal es donde ya sale la normatividad. Entonces ustedes allí miran, bueno, cómo lo amarran o si lo analizan juntos. Tampoco tengo pues como problema que lo hagan en el mismo análisis y siempre y cuando esté bien realizado. Recuerden que este no va dentro de la empresa, no va desde la organización, sino desde afuera. ¿Cómo me impacta? Bueno, este trabajo se hace a partir de un artículo que yo les tengo por allá, que no, sí lo tengo abierto aquí, se llama Gerencia Estratégica de Ricardo León Villa, ¿sí? Chicos, allá en ese artículo está supremamente explicado todos estos elementos, pero igual pues yo los quise traer. Allá tienen adicional, entonces toda esta explicación, entonces ustedes también de la empresa me van a traer la misión, la visión, los valores, propuesta de valor y objetivos estratégicos. Chicos, si la empresa lo tiene, pues usted no se lo va a inventar, ¿sí? No, pues no hace falta. Si ya lo tienen, si no lo tienen, pues misión y visión de más que sí, y valores. Si no tiene una propuesta de valor, entonces usted hace una. Entonces, de acuerdo a lo que he leído de la empresa, su propuesta de valor es esta, ¿sí? Además, otros dos puntos que son dos matrices, la matriz de perfil de capacidad interna, PSI, y la de evaluación de factores internos, que es la F. Allá están explicadas en el artículo, pues particularmente, no están difíciles. Sin embargo, muchachos, si tienen de pronto alguna dificultad con el trabajo, me pueden escribir. Yo prácticamente todos los días estoy conectada siempre, a no ser que tenga pues clase en algún momento. Sin embargo, apenas siempre veo los correos, trato de responderlos de forma pues inmediata. A ver, yo reviso aquí para cuándo tienen este trabajo. Yo creo que tienen 15 días. Esto es para el 25 de mayo y nosotros cuándo tenemos el próximo encuentro. Que ya se nos va a cerrar. Chicos, yo creo que si alcanzamos igual a tener el otro encuentro para que lo empiecen a cacharrear y si no, muchachos, me escriben, no tengo problema. Nada, muchachos, yo espero pues que este haya sido como